En este vídeo voy a profundizar en el proceso de curación del TOC fundamentalmente desde el enfoque de la terapia cognitivo-conductual, haciendo referencia a otros vídeos en los que se explican ejercicios concretos. Con todo esto, si miras el vídeo hasta el final y los vídeos que te dejaré en la descripción del vídeo, vas a poder comenzar a aplicar todo esto por ti mismo y comenzar el camino hacia tu propia curación. De todos modos, debo advertirte de algo antes de comenzar a explicar todo esto. Doy por sentado que entiendes que cuando hablamos del TOC no podemos hablar de curación externa, sino de algo que consigue uno mismo, por lo que es más apropiado hablar de vencer el TOC o de superar el TOC que de curar el TOC, porque vencer el TOC implica, de forma metafórica, emprender un camino o un viaje interior. Podríamos llamarlo el camino a la curación del TOC, y es un camino que te lleva a tener que aprender cómo funciona tu mente, cómo funcionan los pensamientos intrusivos, a analizar y cambiar creencias y relatos mentales problemáticos y a cambiar el modo de relacionarte con tus pensamientos y con tu psiquismo en general. Y por tanto, eso es algo que implica un autoconocimiento y un crecimiento personal que tiene, entre otras consecuencias, la reversión del TOC. Y también debes entender que no todo el mundo que emprende este viaje llega a esa meta final. Son muchas las dificultades que, como vas a ver, pueden aparecer en el camino, muchos los posibles autosabotajes, y de ahí que la reversión total y permanente del TOC en la práctica no sea algo mayoritario estadísticamente hablando. Dicho esto, comencemos. Hay que distinguir dos enfoques terapéuticos muy distintos dentro de la terapia cognitivo-conductual. Y voy a abordarlos por separado, dado que son muy distintos entre sí. Un grupo sería todo aquello enfocado a conseguir la difusión cognitiva o la reestructuración cognitiva, que centrará la mayor parte de este vídeo. Y otra parte distinta sería la terapia de exposición y prevención de respuesta, sobre la cual hablaré al final del vídeo. También es importante que entiendas que lo que voy a explicar en este vídeo es una guía general, pero luego en la práctica lo importante es adaptar los distintos enfoques terapéuticos a las particularidades y las circunstancias de cada persona en concreto. Por tanto, debes tomar este vídeo como una guía general, pero tener claro que en la práctica cada persona es distinta y por tanto cada proceso de curación es distinto. Yo en este vídeo simplemente voy a tratar de dibujar, de conformar un esquema general. Entonces, voy a comenzar hablando sobre todo de la difusión cognitiva y de la reestructuración cognitiva. La difusión cognitiva se basa en el principio de que no es necesario cambiar los pensamientos para dejar de sufrir, sino que es posible dejar de sufrir cambiando el significado que uno le da a sus pensamientos. Es decir, la importancia que le da a sus pensamientos, la veracidad que le da a las cosas que a uno le cuentan sus pensamientos intrusivos y, en definitiva, cambiando la relación problemática que se ha establecido entre uno y esos pensamientos que le hacen sufrir. Si quieres saber más sobre la difusión cognitiva, debajo en la descripción del vídeo te dejo enlaces para que puedas ampliar toda la información. Porque recuerda, aunque tú lo que quieres es que tus pensamientos intrusivos desaparezcan, para que eso pueda suceder, primero tú debes conseguir que esos pensamientos dejen de generarte ansiedad. Entonces no debes enfocarte en cambiar los pensamientos intrusivos, sino en cambiar tu relación problemática con ellos, precisamente porque eso es lo que te permitirá después que los pensamientos intrusivos dejen de generarte ansiedad y después de eso que poco a poco sean cada vez menos frecuentes hasta que lleguen a desaparecer por completo. Entonces, la primera fase de la difusión cognitiva sería la comprensión intelectual de todo lo relacionado con la difusión cognitiva, es decir, aprender el tipo de cosas que yo explico en muchos de mis vídeos de YouTube y en muchos de los mensajes que reciben en su correo electrónico las personas que han suscrito a mi boletín de mensajes gratuitos. Por cierto, si tú todavía no los has recibido,
te dejo también el enlace en la descripción del vídeo para que puedas suscribirte. Recuerda que eso es gratuito y siempre lo será. Volviendo a lo que estaba comentando, se trata de que tú consigas ver tu problema desde una perspectiva totalmente nueva para ti, de forma que tengas una comprensión profunda de tu TOC y de por qué esos pensamientos intrusivos han tenido tanto poder sobre ti hasta ahora. Habrás comprendido que en realidad el problema no radica en la presencia de los pensamientos intrusivos, sino en el modo en el que tú reaccionas a esos pensamientos intrusivos y el significado que tú les das a esos pensamientos. Comprender todo lo relacionado con la difusión cognitiva, todos los conceptos de el yo como contexto, el yo como contenido y sobre todo entender cómo esos conceptos se aplican a tus propios pensamientos intrusivos y a las cosas que tú te dices a ti mismo en relación a tus pensamientos intrusivos. Te lleva a entender que tú no eres culpable de tus pensamientos, que tú y tus pensamientos sois dos cosas separadas, que tú puedes elegir si creer o no un determinado pensamiento, etcétera, etcétera. No voy a profundizar en todos estos conceptos relacionados con la difusión cognitiva, porque ya he profundizado mucho en eso en otros de mis vídeos. Y como decía antes, debajo en la descripción te dejo enlaces para que puedas ampliar la información. En esta fase de comprensión intelectual, conseguir esto, es decir, entender todo lo relacionado con la difusión cognitiva y cómo eso se aplica a tus pensamientos intrusivos, es algo necesario, pero insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Pues porque la comprensión intelectual de la irracionalidad de un pensamiento o de un miedo generalmente no es suficiente para que ese pensamiento o ese miedo desaparezcan, porque las reacciones emocionales de ansiedad y de miedo muchas veces tienen su origen en cuestiones más subconscientes, o al menos están influenciadas por cuestiones más subconscientes, como por ejemplo creencias, miedos, experiencias del pasado, etc. Y ahí es donde se hace necesario muchas veces identificar posibles creencias disfuncionales, sesgos cognitivos, errores de razonamiento y autosabotajes. Y de todo eso es de lo que voy a hablar a continuación. Porque ahí es donde radica la dificultad para llegar a alcanzar la difusión cognitiva de una forma práctica respecto a esos pensamientos intrusivos que te generan ansiedad y sufrimiento. Por tanto, para alcanzar esto hay que hacer ejercicios de difusión cognitiva. Debajo en la descripción te dejo un enlace a un vídeo en el que explico también un ejercicio de difusión cognitiva, pero puedes encontrar muchos más ejercicios en YouTube. El que yo explico en ese vídeo es el ejercicio que a mí personalmente más me ayudó en mi propia curación del TOC, pero existen bastantes ejercicios más. Tú simplemente puedes buscar en YouTube ejercicios de difusión cognitiva, le das a buscar y te aparecerán bastantes ejercicios que tú puedes probar a hacer y ver cuál de todos esos es el que mejor funciona para ti. Pero muchas veces uno no consigue defusionarse de sus pensamientos intrusivos por mucho que haga ejercicios de difusión cognitiva a causa de creencias negativas o creencias no adaptativas que tiene esa persona respecto a las cuestiones que están relacionadas con el hecho de que la persona esté fusionada con sus pensamientos o con los miedos que son inherentes a su TOC. Y para que puedas entender esto mucho mejor y tengas una base para poder aplicarlo por ti mismo a tu propio TOC, aquí se hace necesario que yo ponga algunos ejemplos para que tú entiendas bien a qué me refiero. Si uno tiene la creencia de que él es mala persona por los pensamientos automáticos que tiene, es evidente que tener esa creencia de forma indirecta le va a hacer sentir culpable por la aparición de unos determinados pensamientos intrusivos si estos están relacionados con temas o asuntos que implican una connotación moral o ética negativa, con lo cual esta persona se va a sentir culpable y no va a aceptar unos determinados pensamientos precisamente por el hecho de tener esa creencia. Mientras que otra persona que tiene la creencia de que uno es mala persona por sus acciones y no por sus pensamientos automáticos, no generará un conflicto a partir de la aparición
en la conciencia de exactamente ese mismo pensamiento que tuvo la persona que sí generó un conflicto porque tenía la creencia de que uno es mala persona por sus pensamientos automáticos. Otro ejemplo distinto, si uno tiene creencias homófobas respecto a la homosexualidad y para él todo lo relacionado con la homosexualidad es algo vergonzoso e inaceptable, y un día aparece en su conciencia el pensamiento de ¿y si algún día me convierto en homosexual? Pues esa persona va a juzgar ese pensamiento como algo alarmante, inaceptable o como un peligro real que podía llegar a hacerse realidad. Y puede obsesionarse al pensar lo horrible que eso sería para él, de forma que no consigue pasar página de ese pensamiento que ha aparecido en su conciencia. Mientras que si ese mismo pensamiento aparece en la conciencia de una persona que no tiene creencias homófobas respecto a la homosexualidad, pues esa persona no va a generar esa alarma frente a la aparición de ese pensamiento, porque va a entender que es un pensamiento ridículo, tonto, sin importancia, o porque entiende que uno no puede transformarse en homosexual de la noche a la mañana. Otro ejemplo, si uno tiene la creencia de que un pensamiento es algo importante, es mucho más probable que esa persona se preocupe ante la aparición de un pensamiento de naturaleza perturbadora, que no acepte ese pensamiento y que a partir de ahí comience a aparecer un conflicto en relación a ese pensamiento que acabe desarrollando una obsesión y por tanto la aparición del TOC. Mientras que si ese mismo pensamiento aparece en la conciencia de una persona que tiene la creencia de que los pensamientos no son importantes, en ese caso es mucho menos probable que esa otra persona genere una alarma y una no aceptación frente a la aparición de ese mismo pensamiento. Y eso es lo que va a hacer que esta persona pase página de ese pensamiento, que no le dé importancia al pensamiento y que precisamente por eso el pensamiento no se vuelva problemático. Y por eso esta segunda persona no generará TOC frente a un mismo pensamiento que sí generará TOC en la primera persona, la persona que tenía la creencia de que los pensamientos sí son importantes. Por tanto, aquí hay que hacer un trabajo muy profundo y exhaustivo de examinar qué creencias concretas son las que tiene una persona que han contribuido a que se genere ese problema, ese conflicto entre la persona y un determinado pensamiento o un conjunto de pensamientos. Porque como estás viendo, determinadas creencias tienen una importancia muy elevada en la forma en la que cada persona reacciona frente a la aparición de un determinado pensamiento en la conciencia. Y eso a su vez se relaciona con la facilidad de que se desarrolle TOC en una persona. Y muchas veces estas creencias hay que identificarlas y cambiarlas para poder deshacer el conflicto que se ha creado entre uno y sus pensamientos. Y para eso es posible que necesites ayuda externa, porque no todo el mundo es capaz de hacer un autoexamen o autoanálisis de sus creencias lo suficientemente profundo como para identificar todas estas creencias negativas o no adaptativas que guardan relación con su obsesión. Una vez todas estas creencias se han identificado, hay que cambiarlas por creencias más adaptativas, por unas creencias que no generen esa no aceptación del pensamiento y por tanto que no generen esa sobrereacción emocional problemática que se ha generado en relación a la aparición de un determinado pensamiento en la conciencia. Por tanto, habría que cambiarlas por otras creencias que, volviendo a los ejemplos del TOC que acabo de comentar, serían creencias como, por ejemplo, que los pensamientos no son cosas importantes, que uno es mala persona por sus acciones y no por sus pensamientos, o creencias que corrijan esa visión homófoba de la homosexualidad. Y ese cambio de creencias puedes hacerlo con técnicas como por ejemplo Tsaik-Ka, que es una técnica específica para cambiar creencias y que una vez aprendes a usarla
tú puedes trabajar por ti mismo en cambiar todas las creencias que tú quieras. Debajo en la descripción te dejaré también el enlace a varios vídeos sobre PsychK. Vale, entonces supongamos que ya se han cambiado todas las creencias problemáticas que tiene esa persona y que guardaban relación con esa no aceptación del pensamiento intrusivo. ¿Qué hay que hacer a continuación? Pues a continuación lo que hay que hacer es analizar los relatos mentales problemáticos, es decir, las cosas que tú te dices a ti mismo en relación a los pensamientos intrusivos. Porque tú debes ver dos cosas distintas en tu TOC. Una son los pensamientos intrusivos y las otras cosas distintas son las cosas que tú te dices a ti mismo en relación a esos pensamientos. Y cuando uso la expresión de lo que tú te dices a ti mismo, me refiero a los argumentos o razonamientos mentales que tú generas para intentar explicar la aparición de esos pensamientos o para llegar a conclusiones a las que tú llegas en relación al hecho de que esos pensamientos intrusivos hayan aparecido en tu conciencia. ¿Qué sería un ejemplo de relato mental problemático? Pues por ejemplo, creer que si uno tiene un miedo irracional de hacer algo que considera horrible, presuponer que debe hacer todo lo posible para encontrar el modo de asegurarse de que eso no va a suceder y creer que para solucionar su problema necesita obligatoriamente encontrar esa respuesta que le demuestre que eso no va a suceder. Y esa presuposición es errónea porque al final es el sentido común lo que te dice que tú no vas a hacer algo que en realidad no quieres hacer y que además es contrario a tus principios y a tus valores. Y sobre esto ya tengo muchos más ejemplos en muchos de mis vídeos que hablo sobre pensamientos intrusivos que tienen una connotación ética o moral negativa. En este tipo de TOC no es realista el hecho de creer que necesariamente uno debe encontrar la forma de autoconvencerse de que no vas a hacer eso para poder solucionar así el conflicto. Porque la solución del conflicto va a venir por otra vía. Va a venir a través de la comprensión, a través de la difusión cognitiva y de todo este trabajo que estoy comentando en este vídeo. Otro ejemplo de relato mental problemático sería, por ejemplo, presuponer que si uno ha pensado algo es porque ese algo podría suceder en realidad. O presuponer que si uno tiene el pensamiento de que algo malo le va a suceder a su familia si no hace un determinado acto compulsivo, que él será moralmente responsable de ello si no hace el acto compulsivo y luego realmente le sucediese algo malo a su familia o a alguien de su familia. Tú lo que debes hacer es una lista con todos los relatos mentales que tú tienes en relación a la explicación que tú has generado hacia tus pensamientos intrusivos o a las conclusiones a las cuales tú has llegado respecto a esos pensamientos intrusivos. Y tendrás que analizar esos relatos mentales, tendrás que ver si son relatos mentales adaptativos o por el contrario, si son relatos mentales que te generan sufrimiento y a partir de ahí tendrás que cambiar todos los que te generan sufrimiento. Por tanto, todo esto es un trabajo de reestructuración cognitiva. Es posible que para conseguir todo esto tengas que cambiar también creencias que te han llevado a generar esos relatos mentales problemáticos. Y eso puedes hacerlo también con PsychK para cambiar esas creencias y para cambiar los relatos mentales negativos por otros relatos mentales más racionales y que no resulten generadores de sufrimiento. Y es posible que para eso tengas que necesitar ayuda externa. Por eso es por lo que en muchos vídeos digo que muchas personas necesariamente van a necesitar ayuda externa para conseguir vencer el TOC. Porque vencer el TOC por uno mismo es muy complicado. Y algunas veces habrá que trabajar también a nivel del miedo que subyace al pensamiento intrusivo. Porque en muchos casos, en muchos tipos de TOC, los pensamientos intrusivos son proyecciones de miedos profundos asociados a la temática de esos pensamientos intrusivos. Por ejemplo, las personas con TOC religioso
pueden tener un miedo irracional y extremo a ser castigadas por Dios. Las personas con TOC homosexual, un miedo irracional y extremo a volverse homosexuales. Las personas con TOC de limpieza, un miedo irracional y extremo a las enfermedades o a los microorganismos. Las personas con TOC de agresión, un miedo irracional a perder el control y hacer daño a los demás o volverse psicópata. Las personas con TOC relacional, un miedo a no querer a su pareja o a que desaparezca el amor o a que su pareja no sea la persona indicada o adecuada para compartir su vida con ella. O las personas con actos compulsivos de comprobación, un miedo a que les pase algo malo si no hacen el acto compulsivo en cuestión. Por tanto, pregúntate cuál es tu miedo, cuál es el miedo asociado a tus pensamientos intrusivos. Y una vez lo hayas identificado, puedes trabajar en vencer ese miedo. Es decir, cuando tú piensas en tus pensamientos intrusivos, ¿cuál es el miedo que tú sientes que define tus pensamientos intrusivos? ¿O cuál es el miedo asociado a tus pensamientos intrusivos? Pues eso es lo que tú tienes que descubrir. A qué cosas concretas son a las cuales tú tienes miedo y que se relacionan con tus pensamientos intrusivos. Una vez tú hayas averiguado eso, deberás trabajar en vencer ese miedo. Y para eso puedes usar técnicas como, por ejemplo, EMDR, sobre la cual te dejo también un enlace en la descripción para que tú puedas aplicar esta técnica por ti mismo, o incluso técnicas como EFT, respecto a la cual te dejo también un enlace debajo de la descripción, aunque yo personalmente recomiendo sobre todo EMDR. Y obviamente aquí lo ideal sería trabajar todo esto con la ayuda de un psicólogo que te oriente en cada una de estas técnicas que estoy comentando y que te guíe paso a paso. Pero yo te estoy dejando enlaces para que tú puedas realizar la técnica por ti mismo en caso de que te sea imposible buscar ayuda de una tercera persona. Si a pesar de haber hecho todo este trabajo psicoterapéutico que acabo de comentar hasta ahora de una forma correcta y exhaustiva, y tú llevas ya un par de meses trabajando los ejercicios de difusión cognitiva y tú sientes que no consigues difusionarte de tus pensamientos, pues ahí ya hay que considerar que una posible explicación de eso sea la presencia de autosabotajes. El problema es que en caso de existir algún autosabotaje, lo más probable es que sea un autosabotaje inconsciente, es decir, que tú no sepas que albergas ese autosabotaje en tu interior. Y muchas veces puede ser un autosabotaje que te esté impidiendo poder eliminar el miedo que subyace a tu TOC, el miedo al cual me he estado refiriendo en estos últimos minutos. Por tanto, algunas veces esos autosabotajes están causados por la creencia de no es seguro para mí eliminar este miedo irracional y extremo a puntos suspensivos. Y los puntos suspensivos serían aquel miedo o aquellos miedos que subyacen a tu TOC y a tus pensamientos intrusivos. Y aquí debo usar ejemplos para que puedas comprender esto correctamente y de ese modo poder aplicarlo a tu propio TOC y a tus propios pensamientos intrusivos y que tú puedas corregir estos posibles autosabotajes. Por ejemplo, en el caso de estudio, explico el caso de una chica cuyo TOC giraba en torno a pensamientos intrusivos relacionados con un miedo irracional a contagiarse de SIDA. Y ese miedo irracional se remontaba a una situación de su infancia que ella vivió como traumática y que estaba relacionada con la muerte de un primo suyo por SIDA. Pues bien, en el caso de estudio explico cómo a partir de esa experiencia de su infancia, en su mente se creó la creencia de que SIDA era igual a muerte. Y cabe la posibilidad de que para su inconsciente tener ese miedo irracional y extremo al SIDA sea algo que podía mantenerle a salvo del SIDA y por tanto de la muerte. Y recuerda, esto era una creencia inconsciente, no es algo que ella hubiese decidido pensar o creer de una forma consciente. Y aunque te parezca un razonamiento ridículo, también debes entender que esta creencia se formó en su infancia y que los niños
tratan de ver y de comprender las cosas desde su limitada capacidad de comprensión y que, por tanto, en ese proceso muchas veces se generan creencias que no son correctas o que no son adaptativas a la realidad. Y debes entender que para un niño no es fácil entender qué es el SIDA, cómo se contagia y cómo no se contagia, etcétera, etcétera. Entonces, en su infancia se formó la creencia de que mantener ese miedo irracional y extremo al SIDA era algo que le protegía del SIDA y por tanto de la muerte. En otras palabras, ella tenía la creencia inconsciente de que no era seguro para ella eliminar ese miedo irracional y extremo al SIDA, porque para su inconsciente mantener ese miedo era algo que le estaba protegiendo del SIDA y de la muerte, y que por tanto para su inconsciente era una creencia asociada a la supervivencia. Y muchas veces cambiar miedos profundos no es fácil cuando el inconsciente interpreta que un miedo es necesario o útil para la protección de la persona o para la protección de los valores o la identidad de la persona. Y más si tenemos en cuenta que muchos de esos miedos se forman en la infancia y, como estoy diciendo, los niños muchas veces sacan conclusiones erróneas a partir de su limitada capacidad de comprender las cosas y lo que les está sucediendo. Una vez esta chica del caso de estudio cambió la creencia de no es seguro para mí eliminar este miedo irracional y extremo al SIDA por la creencia de sí es seguro para mí eliminar este miedo irracional y extremo al SIDA, a partir de ahí fue cuando ella consiguió eliminar ese miedo irracional y extremo a todo lo que tenía que ver con el SIDA. Es decir, hasta que no consiguió eliminar la creencia de autosabotaje, no consiguió eliminar el miedo irracional al SIDA, que subyacía a su TOC. Y ahí fue cuando, a partir de la eliminación de la creencia, se eliminó posteriormente el miedo y a partir de la eliminación del miedo, los ejercicios de difusión cognitiva sí comenzaron a ser eficaces y ya comenzó a mejorar hasta llegar a curarse en pocos meses. Y este principio de cambiar creencias autosaboteadoras, que pueden ser inconscientes, he visto que se da en relativamente bastantes casos de TOC. Sobre todo en los casos de TOC cuyos pensamientos intrusivos están asociados a miedos muy profundos, sobre todo si son miedos que guardan relación con traumas o con cosas que sucedieron en la infancia. Por tanto, debes quedarte con la idea de que en algunos casos de TOC el inconsciente puede tener la creencia de que no es seguro para mí eliminar este miedo extremo a puntos suspensivos. Y hasta que esa creencia no cambia, uno no consigue eliminar ese miedo irracional que subyace a sus pensamientos intrusivos. A eso es a lo que se le llama una creencia de autosabotaje o autosaboteadora, porque esa creencia está autosaboteando la eliminación del miedo y por tanto autosaboteando también la mejoría de esa persona. Por tanto, tú debes preguntarte si es posible que a nivel inconsciente tú tengas también esa creencia de no es seguro para mí eliminar este miedo irracional a puntos suspensivos. Y en caso de duda, lo más inteligente es asumir que tú realmente tienes esa creencia inconsciente y cambiarla mediante ejercicios de Psych-K. Por ejemplo, he visto también la presencia de esta creencia de autosabotaje en algunos casos de TOC de agresión o de violencia, en los que el inconsciente tenía la creencia de que mantener el miedo irracional y extremo a hacer daño a los demás es necesario mantenerlo para de ese modo evitar que la persona pueda hacer eso que tiene miedo que se le ocurra hacer. Por tanto, habrá que cambiar esa creencia o puede que la persona no consiga eliminar ese miedo irracional y extremo que tiene a hacer daño a los demás. Y si cuando a alguien se le propone cambiar esta creencia, su respuesta es que tiene miedo o tiene una inseguridad de que cambiar esta creencia pueda hacer que ese miedo que él tiene a hacer daño a alguien desaparezca y que como consecuencia de eso pueda realmente hacer daño a alguien, ese es un indicativo claro de que esa creencia de autosabotaje muy probablemente está en esa persona. Por tanto,
como estás viendo todo esto que estoy comentando y que es posterior a la comprensión intelectual o racional de todos los conceptos relacionados con la difusión cognitiva, a veces requiere un trabajo muy profundo y a veces tedioso y largo. Porque recuerda que para que la difusión cognitiva sea completa, no es suficiente con comprender las cosas, sino que la información debe llegar a un nivel mucho más subconsciente, más profundo. Por eso es que en la práctica del trabajo psicoterapéutico muchas veces lo que es difusión cognitiva y lo que es reestructuración cognitiva van de la mano y se van combinando y se trabajan elementos de los dos enfoques terapéuticos. Porque recuerda siempre que la mayoría de personas con TOC entiende que sus pensamientos son irracionales, pero eso no es suficiente para que ese miedo desaparezca o para que esos pensamientos dejen de generarle miedo o ansiedad. Por tanto, la comprensión intelectual de todo lo relacionado con la difusión cognitiva normalmente no es suficiente para vencer el TOC. Hay que hacer que toda la información cambie a un nivel mucho más profundo y subconsciente. Y eso no es un proceso rápido y fácil, sino que muchas veces lleva bastante tiempo. Y en algunos casos, como estoy diciendo, es necesario la ayuda externa porque no es fácil identificar y cambiar todo esto por uno mismo, sobre todo en los casos de TOC más complejos. Si tú deseas que yo te ayude personalmente a través de mentorías, a través de Skype, a hacer todo este trabajo, puedes escribirme a curadeltoc@hotmail.com. Entonces, volviendo a lo que estaba comentando, todos estos elementos que he comentado en el vídeo, lo que persiguen es o bien la reestructuración cognitiva o bien la difusión cognitiva. Y lo que se persigue con todo esto es que esos pensamientos intrusivos dejen de ser interpretados como una alarma o una amenaza por el psiquismo de la persona con TOC. Porque recuerda, aunque tú lo que quieres es que esos pensamientos desaparezcan, para que puedan desaparecer primero, tú debes conseguir que tus pensamientos intrusivos dejen de generarte ansiedad. Porque lo que persigue la psicoterapia es que llegue un punto en el que la corteza prefrontal del cerebro, que en las personas con TOC, por cierto, presenta una elevada actividad, no genere esa respuesta de alarma tan intensa cuando aparece un pensamiento intrusivo. Porque esa señal de alarma que genera la corteza prefrontal frente a la aparición del pensamiento intrusivo es inmediatamente comunicada a la amígdala del cerebro. Y una vez la amígdala registra esta alarma, esta va a hacer que el hipotálamo ordene a las glándulas adrenales, llamadas también glándulas suprarrenales, que son unas glándulas situadas sobre los riñones, van a ordenarle, como estaba diciendo, que liberen noradrenalina y adrenalina en el torrente sanguíneo. Y a partir de ahí se acelerará tu corazón, el hígado liberará más glucosa en el torrente sanguíneo, los vasos sanguíneos aportarán más sangre a las piernas, aumentará la tensión arterial, aumentará tu velocidad de respiración y tu estado general de alarma. Y tú sentirás esa sensación tan desagradable de ansiedad como una especie de bloqueo energético a nivel del pecho o de la garganta. Entonces, para cortar todo este circuito de ansiedad y de sufrimiento, esa respuesta cerebral es necesario que tu corteza prefrontal no la detecte o no la registre como una alarma cuando aparece un pensamiento intrusivo, para que de ese modo no aparezca todo este proceso que he descrito y que definimos como ansiedad. Y cuando tú esto lo consigues y la amígdala no genera todo este proceso de ansiedad frente a la aparición de un pensamiento intrusivo, es cuando esos pensamientos o estas imágenes intrusivos o intrusivas poco a poco se hacen cada vez menos frecuentes hasta que llega un punto en el cual desaparecen, porque se habrá disuelto el conflicto que había entre tú y esos pensamientos intrusivos o entre tú y esas imágenes intrusivas. Hasta ahora hemos visto cómo conseguir esto haciendo un trabajo orientado a conseguir la difusión cognitiva y la reestructuración cognitiva para conseguir reducir la ansiedad y posteriormente conseguir
que los pensamientos intrusivos desaparezcan. Ahora lo que vamos a ver es cómo conseguir eso, pero de un modo totalmente distinto, de un modo opuesto a lo que la persona con TOC considera intuitivo. Y este modo es a través de terapia de exposición y prevención de respuesta, y eso implica ser capaz de enfrentarte y exponerte a propósito a la ansiedad. Aprender a sentir físicamente la ansiedad en tu cuerpo y hacerlo sin hacer los actos compulsivos que tú has venido haciendo hasta ahora cada vez que aparecían en tu mente esos pensamientos intrusivos. ¿Por qué hay que exponerse a la ansiedad? Pues porque a base de repetir eso todos los días, la exposición continua a elevados niveles de ansiedad hace que a medida que uno se va exponiendo más y más tiempo a todos estos estímulos generadores de ansiedad, la respuesta que genera el organismo frente a esos estímulos va a ser cada vez menos intensa hasta que llegue un punto en el cual sea muy baja o que desaparezca totalmente. Pero eso se conseguirá únicamente si la persona ha sido capaz de exponerse durante mucho tiempo, y esto es algo que lleva semanas o meses, a esos estímulos generadores de ansiedad. Y es un proceso que muchas veces, como digo, puede hacerse largo. Entonces, todo lo que voy a comentar a partir de ahora es referente a la terapia de exposición y prevención de respuesta, que es una terapia que lo primero que debes tener claro es que implica un sufrimiento emocional elevado, porque implica exponerte a la ansiedad en lugar de evitarla, implica hacer cosas para desencadenar adrede la ansiedad y para hacer que esa ansiedad aumente lo máximo posible. Y por tanto, si tú no estás dispuesto a asumir ese sufrimiento, no vas a poder hacer la terapia y no vas a poder mejorar con terapia de exposición y prevención de respuesta. Porque el problema es que es una terapia muy eficaz, pero siempre y cuando uno es capaz de hacerla correctamente hasta el final y no la abandona. Porque el problema es que en la práctica muchas personas se sienten incapaces de enfrentarse a niveles tan elevados de ansiedad y abandonar la terapia antes de que ésta dé resultados. Entonces debes tener claro que o tienes disciplina y fuerza de voluntad, o es muy probable que sean los automatismos mentales en ti los que terminen determinando tu comportamiento en esta terapia y tú vuelvas a hacer los actos compulsivos. Porque la terapia implica decidir tú tus acciones en lugar de dejar que sean los automatismos mentales en ti los que deciden tus acciones. Porque los automatismos mentales en ti son los que te han llevado a tener que hacer esos actos compulsivos cada vez que aparece en ti ese pensamiento intrusivo y ansiedad. Por tanto, tú vas a tener que ser más fuerte que esos automatismos mentales y resistir la tentación de hacer los actos compulsivos al mismo tiempo que enfocas tu atención en la parte de tu cuerpo en la cual sientas esa sensación desagradable. Y simplemente lo que debes hacer es mantener la atención ahí, en tu cuerpo, en esa parte en la cual tú sientes esa sensación desagradable y dejar que pase el tiempo. Y a medida que pasen los minutos, tú vas a ver cómo poco a poco esa ansiedad se va reduciendo, hasta que llega un punto en el cual desaparece. También es importante tener en cuenta que la exposición es gradual, es decir, tú comenzarás por las situaciones que te resulten más fáciles, y a medida que pasen las semanas y haces más exposiciones, vas a ir avanzando a esas situaciones o estímulos más generadores de ansiedad y de una dificultad creciente, de forma progresiva. Y antes de comenzar a trabajar en la terapia, lo que debes hacer es una lista con todas las cosas que desencadenan en ti ansiedad o cosas que desencadenarían ansiedad si tú no hicieses los actos compulsivos que has venido haciendo hasta ahora, o los comportamientos de evitación experiencial si es que los tienes cuando aparecen los pensamientos intrusivos. En la descripción del vídeo te dejo también un enlace a un vídeo en el que explico paso a paso cómo hacer esta lista y cómo ordenar los elementos de la lista para comenzar a trabajar en ellos. Una vez la lista está hecha, tú ya comenzarás a hacer las exposiciones, comenzando primero por los elementos que estén situados más abajo en la lista, que serán los elementos o las situaciones que a ti te generan menos ansiedad. Y a la pregunta de
cómo se hacen esas exposiciones, qué es lo que uno tiene que hacer exactamente. La respuesta es que tú debes generar adrede esa ansiedad propia de tus pensamientos intrusivos y de tu TOC, intensificarla lo máximo posible en ese momento, y cuando la ansiedad ya es muy elevada, muy intensa, simplemente enfocar la atención en tu cuerpo, en la parte del cuerpo en la cual sientes esa sensación física desagradable, mantenerte enfocado en esa sensación física, puede ser en tu pecho, puede ser en tu garganta, y tú resistes la urgencia de tener que hacer los actos compulsivos o de evitar la situación que tú estás sintiendo. Pero es muy importante que tu atención en ese momento no esté en tus pensamientos, sino en tu cuerpo, porque tú debes sentir físicamente la ansiedad. Es como si separases los pensamientos generadores de ansiedad, que es algo que sucede en el cerebro, de la ansiedad en sí, que es algo que sucede en el cuerpo. Y una vez tú has separado la ansiedad de los pensamientos que la han generado, en ese momento tratar a esa ansiedad como si fuese un dolor físico que tú sientes en tu cuerpo. Y tú simplemente sientes esa sensación física desagradable en el cuerpo mientras que pasan los minutos y sin prestar atención a los pensamientos que aparecerán en tu mente mientras haces esa exposición. Y a medida que pasa el tiempo, poco a poco, esa ansiedad se irá reduciendo hasta desaparecer por completo. Y el día siguiente volverás a generar adrede esa situación o ese estímulo generador de ansiedad y nuevamente te vuelves a exponer igual que el día anterior. Y tú vas haciendo eso todos los días. Y a medida que van pasando las semanas, esa ansiedad poco a poco se va a ir reduciendo de intensidad. Y debes tener claro que cuando tú haces las exposiciones, aparecerán pensamientos en tu mente que te digan que debes hacer el acto compulsivo, que por ejemplo debes lavarte las manos o que debes comprobar tal cosa. Pero tú no debes dejar que sea ese pensamiento el que determine tu comportamiento, sino que debes ser disciplinado en no hacer el acto compulsivo, en resistirte a lavarte las manos o a hacer el acto compulsivo que sea. Y por supuesto, no hacer el acto compulsivo una vez ha desaparecido la ansiedad. Es decir, tú no debes hacer el acto compulsivo ni durante el momento en el que haces la exposición, ni una vez la ansiedad ha desaparecido. Evidentemente, lo ideal es que hagas todo esto con un psicólogo que te oriente en ese proceso, que te ayude a diseñar las exposiciones, todos los estímulos, a vencer las resistencias que van a ir apareciendo, a identificar y cambiar creencias respecto a los actos compulsivos. Y lo normal es que el psicólogo, antes de comenzar la terapia, te explique qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, por qué hay que hacerlo, durante cuánto tiempo, porque es fundamental que el paciente entienda la necesidad de hacer eso, la forma correcta de hacerlo, que sepa que eso es algo que puede llevarle semanas y meses y que tenga una idea mental de qué es eso a lo cual se va a tener que enfrentar. Porque, como estaba diciendo, es fundamental la disciplina y la fuerza de voluntad para que la terapia sea exitosa. Pero en el supuesto de que tú no puedas acceder a tener la ayuda de un psicólogo, puedes comenzar a aplicar por tu cuenta la terapia de exposición y prevención de respuesta por ti mismo, porque en la descripción del vídeo te dejo dos enlaces a vídeos de esta terapia. Uno te explica cómo hacer la lista de situaciones que tú tendrás que trabajar en la terapia y el otro es la explicación de la aplicación práctica de la técnica, aunque aquí en este vídeo ya he hecho una especie de resumen sobre la técnica. También puedes encontrar muchos otros vídeos sobre terapia de exposición y prevención de respuesta en YouTube. Incluso puedes encontrar libros en librerías específicos sobre esta terapia o este enfoque terapéutico, de modo que no tienes ninguna excusa para no ponerte manos a la obra a luchar por vencer tu TOC. Con lo cual, estos son los dos enfoques principales para el TOC desde el punto de vista de la terapia cognitivo-conductual. Excluido de este vídeo todo aquello que no es terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, excluido cosas como el psicoanálisis, como la estimulación magnética transcraneal
o todo el tema de la medicación. Sobre eso puedo hacer futuros vídeos en los que abordaré esos temas. De modo que ahora tienes una visión general, global, de cómo puede ser el proceso de vencer el TOC. Pero al margen de lo que he comentado hasta ahora, también te ayudará a vencer el TOC todo aquello que contribuya a reducir la actividad del sistema nervioso simpático y a activar el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es una subdivisión del sistema nervioso autónomo, que a su vez es una parte del sistema nervioso central, que se encarga de activar la respuesta de alarma del organismo. Es decir, toda la respuesta que he comentado antes de la activación de la amígdala y todos los procesos asociados a la ansiedad. Por tanto, todo aquello que implique reducir tu nivel de estrés, de ansiedad, de miedo, de preocupación, el exceso de autoexigencia, sobre todo el exceso de perfeccionismo, de tensión interna, de represión emocional, todo eso te ayudará a acelerar el proceso de que tu amígdala deje de activarse y genere esa respuesta de alarma de una forma tan frecuente y tan intensa. Pero evidentemente esto es algo que no te va a permitir vencer el TOC por sí solo, sino que es más bien una ayuda complementaria a todo el trabajo de difusión cognitiva y reestructuración cognitiva que he comentado al principio. Por tanto, debes intentar hacer cambios en tu vida que te ayuden a reducir la ansiedad y la tensión interna, incluso cambios en tu personalidad. Sobre todo si tienes una personalidad excesivamente perfeccionista, autoexigente, hiperresponsable, si tiendes a reprimir las emociones, a no permitirte fallar, a no permitirte ser imperfecto, anteponer las necesidades de los demás a las tuyas propias, si vives en incoherencia en definitiva al fin y al cabo. Es decir, cambiar todos estos patrones te ayudará a reducir la actividad del sistema nervioso simpático y a activar el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático sería el que tiene una función opuesta al sistema nervioso simpático, en el sentido de que ayuda al cuerpo a calmarse, a relajarse, a regular el estado de sueño y que lleva al cuerpo a un estado de paz mental, de tranquilidad, de reposo y sosiego. Por tanto, insisto en que hacer cambios en tu vida y en tu personalidad es algo que también puede ayudarte en el proceso de vencer el TOC, pero que no te va a ayudar, o sea, no te va a permitir curar el TOC por sí mismo, por sí solo, sino que es algo complementario a todo lo que he comentado en el vídeo. También debo mencionar que muchos psicólogos recomiendan trabajar la psicoterapia cognitivo-conductual haciendo una combinación de terapia de exposición y prevención de respuesta con reestructuración cognitiva o con difusión cognitiva, de forma que uno pueda trabajar desde los dos enfoques o desde puntos de vista o enfoques distintos. En la descripción del vídeo te dejo todos los enlaces para que amplíes esta información. Te dejo también un enlace a un PDF que contiene todos los enlaces de la descripción para que puedas descargarlo y tenerlo guardado a tu ordenador y acceder siempre que tú quieras a los vídeos a medida que tú vas avanzando en tu propio proceso de curación y vas necesitando acceder a estos vídeos. Si quieres profundizar más en todo lo que he comentado en el vídeo, te recomiendo que si todavía no lo has hecho, te suscribas a mi boletín de correo electrónico. Es gratuito y siempre lo será, y de ese modo vas a recibir en tu correo electrónico cada pocos días un nuevo mensaje en el que profundizo en la comprensión del TOC, de la ansiedad y la aplicación práctica de, entre muchas otras cosas, todo lo que he comentado en este vídeo. Y en muchos de esos mensajes incluyo enlaces a vídeos de mi canal de YouTube que no son públicos, que solo vas a poder descubrir de este modo, a PDFs como por ejemplo el PDF del caso de estudio al que he hecho referencia en este vídeo, a PDFs de recopilación de mensajes, a audios. Entonces, debajo del vídeo te dejo todos los enlaces. Te recomiendo muy especialmente que descargues el PDF en el que vas a tener todos los enlaces para que los tengas guardados en tu ordenador, y espero que tú también recorras el camino a la curación.
Yo lo he recorrido y te puedo decir que no ha sido fácil, no ha sido rápido, han sido muchas las dificultades que he tenido que ir venciendo a lo largo del camino, pero al final he conseguido superarlos y llegar a vencer el TOC. El camino está ahí para todo aquel que quiera recorrerlo. Mi recomendación es que si tú puedes permitírtelo, busques la ayuda de un psicólogo o de un coach o mentor, porque te va a hacer mucho más fácil recorrer todo este camino a la curación. Si quieres hacer mentorías conmigo a través de Skype, puedes escribirme a curadeltoc@hotmail.com y te ayudaré de una forma personalizada a hacer todo este trabajo, y que al fin y al cabo es un trabajo que yo he tenido que hacer por mí mismo, porque como he dicho muchas veces, lo más importante no es que yo también haya tenido TOC, igual que tú, no. Lo más importante es que yo he recorrido ese camino que tú vas a tener que recorrer ahora para llegar a vencer tu TOC. Si el vídeo te ha resultado interesante y consideras que puede serle de ayuda a alguien que tú conoces que tiene TOC, te sugiero que lo compartas con esa persona a través de WhatsApp para que pueda acceder también a toda la información de este vídeo, porque puede serle de gran ayuda. Y te deseo que emprendas este viaje a la curación, que luches por una vida libre, por una vida feliz, y si tú estás dispuesto a ser disciplinado y a tomártelo en serio, sin duda merece la pena intentarlo. Espero que el vídeo te haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo. Un abrazo.